yo soy una persona que le gusta aprender mucho y en profundidad. Son muchas estrategias, muchos cursos, muchas metodologías. Todavía estuve, yo creo que un año, pensando yo en mi mente que eso era un negocio que vaya a caer yo en el scam este, ¿sabes? Luego cuando ya lleva un tiempo y ya ves que hay gente que lo prueba y que cobra, y dices, ok, vale. Empecé con a lo mejor entre un 5 y un 10% de rentabilidad, no me acuerdo exactamente, hasta que un día, una operación, la perdí, quise recuperar, no entendía ni cómo funcionaba el oro en ese momento y perdí pues, casi 1000 pavos. Hay muchísima basura en redes sociales que envuelven al trading y me da muchísima pena. Muchísimo contenido que lo único que buscan es el dinero ajeno. Algo huele raro, siempre ganando, nunca perdiendo. Solo muestro mi lifestyle, no explico mis trades. Son muchas cosas que me hicieron darme cuenta de que con qué quiero alimentar mi mente, con qué no quiero alimentar mi mente. A partir de ese momento yo hice la limpieza de todo lo de trading que seguía, de todo lifestyle, de todo tal, y me quedé con lo único que hacían era enseñar operaciones y el porqué. Tienes que diferenciar entre qué es lo que quieres, que lo que quieres es el lifestyle, evidentemente, ganar dinero, estar en esa posición, a qué te va a llevar a conseguir a donde tú quieres llegar. A mí lo único que me puede llevar a tu punto es que me enseñes cómo se hace. Entonces, si tú a mí no me estás compartiendo ese contenido, no tengo por qué seguir, no tienes nada que aportarme. A mí puedo decir que la psicología fue una de las principales barreras que yo tuve, sumado al mal aprendizaje que tuve al principio. Creo que eso fue uno de los mayores errores que se comete. El estar analizando y querer analizar todo el día en vivo y querer operar a muerte en vez de centrarte en cuándo debo operar, esperar bien las oportunidades. A la hora de decirte ya y hablando de ganancias, que no hay ningún tipo de educación financiera. Y el querer practicar no significa que tengas que estar operando todos los días. Lo creo, pero vamos, hasta lo más profundo. Muy buenas señores y bienvenidos una vez más para Orion Room. Esta vez estoy acompañado por un trader que lleva pues más de 6 años haciendo trading y fue uno de los que me enseñó a operar a mí personalmente, por lo cual lo conozco bien. Cristian Altable. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas, Alex, encantado de estar aquí, muy ilusionado, es un placer. Muchas gracias por venir y venir a compartir valor aquí con nosotros. Dime, ¿cómo empezaste tú el trading? ¿Cómo llegaste al trading? Bueno, pues la verdad que aquí probablemente muchos se sientan identificados conmigo porque yo empecé viendo lo que había en redes sociales prácticamente, ¿no? O sea, viendo un poquito ese marketing, esa esperanza de que te vende el querer salir del punto en el que estabas en mi vida. La verdad que yo lo vi como algo revolucionario. No me arrepiento tampoco de que existiera ese marketing porque en cierta medida me hizo a mí dar ese paso de querer salir de casa, querer buscar algo mejor y al final buscarme la vida en ese aspecto. Pero sí, básicamente empecé por redes sociales, por lo que veía y por ese sueño de querer ser trader, vivir en la playa, ganar mucho dinero en poco tiempo, ¿no? Luego por el tiempo me di cuenta que evidentemente no era así, pero no me arrepiento. O sea, la verdad que fue así. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, aunque sé la respuesta. ¿El Ferrar lo tienes? Pues todavía no ha llegado. No se descarta, pero no ha llegado todavía. Ya lo tendrás, ya lo tendrás. Cuando empezaste, ¿cómo fue? ¿Empezaste con un curso? ¿Empezaste con YouTube? ¿Cómo aprendiste? Cuando empecé realmente fue por un grupo de amigos que teníamos en ese momento y íbamos al gimnasio juntos y la verdad que empecé porque uno lo conocía ya, nos lo introdujo a nosotros, o sea, él ya estaba un poco más metido en el tema y a partir de ahí fue como comenzamos. Luego evidentemente pues entre los tres que éramos en ese momento comenzamos a buscar formaciones, a ver dónde nos podíamos formar y tal, compramos 2 cursos por internet de Estados Unidos. Y bueno, nos empezamos a formar un poquito con eso, a ver cómo se podía interactuar con todas las plataformas y bueno, con eso empezamos. La verdad que los cursos, si tengo que analizar a día de hoy, no fueron lo más óptimo para nuestro aprendizaje, por así decirlo, pero bueno, por algo se empieza, tampoco había filtro de ningún tipo que pudiéramos aplicar porque no había conocimiento de ningún tipo y evidentemente, bueno, pues eso forma parte del proceso. ¿Y por qué elegiste esos cursos? ¿Por qué elegiste? ¿Era de alguien famoso? ¿Era de alguien...? Sí, no, eran influencers en la época, algunos siguen activos también, no quiero dar nombres. Da nombres, no hay problema. Bueno, pues uno es un hombre que... el Raya Banks, ¿sabes quién es? Sé quién es el de Magic Keys. El de Magic Keys, bueno, que algo tenía que inventar que funcionara, ¿no? Y no, la verdad que bien. A ver, en cierta parte, creo que parte del aprendizaje que tuve en ese momento no me ha servido de nada, pero bueno, también es verdad que partía de cero, algo me habrán enseñado y bueno, hice realmente muchos cursos. Esos fueron
2 que compramos, luego asistimos a más cursos, yo en total hice pues 6 o 7 cursos. Madre mía. Todos en inglés, el único que hice en español fue una estafa porque pagamos también cierta cantidad y nos llegaron 4 vídeos. Bueno, vale. Así que, bueno, filtrando un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro, fue como más o menos Pero arrancando. ¿eran todos el mismo estilo de trading o eran estrategias totalmente diferentes? No, realmente eran estrategias completamente diferentes. Una era swing trader, otro era intradía, otro era scalper, uno tenía stops amplios, otro no manejaba el trade cuando estaba dentro, otro cortaba stop loss. Una variedad bastante grande. Vamos, que te liaste un poco tú solo. ¿Cuánto tardaste en ser rentable? Yo tardé aproximadamente 2 años y medio. Sí, 2 años y medio. aproximadamente. Bueno, que realmente lento tampoco fue. O sea, fue algo... Bueno, no tan rápido como tú, vamos a dejarlo ahí. Ya, bueno, pero a ver, fue lo razonable. Se suele decir que entre 2 y 5 años se suele tardar en ser rentable. Sí, más o menos. Entonces, Sí. pues estuviste en la franja pues de la media, pero la media corta. O sea, Sí, digo, o sea, yo lo analizo ahora y digo, lo que más tiempo me costó realmente fue filtrar. Al haber, yo soy una persona que le gusta aprender mucho y en profundidad. Eso me llevó a querer aprender mucho, son muchas estrategias, muchos cursos, muchas metodologías, entonces evidentemente luego cuando vas a aplicar, no tiene sentido aplicar 6 estrategias totalmente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, evidentemente ahí sí es verdad que me hice un poco lío. Pero luego también aprendí a ver qué era lo que más me gustaba a mí, si me gustaba más el swing, si me gustaba más el intradía, si me gustaba más el scalping, verme un poco con mi persona que iba, filtrar por esa parte y luego ya la estrategia. sí, yo creo que de ahí tú y yo tuvimos un acercamiento diferente. Yo tenía claro que era mejor ser muy bueno en una cosa que saber de todo y al final no masterizarse en ninguno. ¿Tú trabajas de algo cuando empezaste a operar? Justo, yo era jugador profesional de videojuegos, esto no sé si todo el mundo lo sabe, y yo me vi en una tesitura en la que siempre me gustó jugar, me sigue gustando a día ¿A de qué hoy. juego? Bueno, principalmente el Counter-Strike. Okay. Y bueno, shooters de todo tipo, que es lo que más me gusta. Bueno, y se me dio la oportunidad, estuve trabajando de ello. Lo que pasa que, claro, era algo que veía que no me daba para futuro. O sea, como que en algún punto, o sea, si no llegas a ser muy, muy, muy bueno, si eres muy, muy bueno, sí te puedes forjar un futuro de eso de sobra. Pero si que no estás en la élite, por así decirlo, porque es muy elitista, o sea, el que es la élite gana mucho dinero, el que no llega está en lo mediocre. Yo me quedé en lo mediocre, la realidad es la realidad, y llegó un punto en mi vida que ya tenía 24, 25 años y dije, bueno, 24, 25, 23, no sé cuánto tenía en el momento, y me replanteé qué quería hacer, si quería seguir jugando sin tener esa estabilidad o si quería abrir puertas y hacer otra cosa. Podía haber terminado enfermería también, que lo tengo ahí, ¿no? Por si acaso, nunca se sabe. Por si me da un paro cardíaco. Por si me da lo que sea y tengo que volver a lo tradicional, bueno, pues ahí está, ¿no? Y claro, ¿por qué tomaste esa decisión de dejar el game? Porque si eras bueno y no tenías la posibilidad de llegar a ser de élite, porque coño, ¿no? en trading, o sea, en videojuegos, yo sé de contratos que son una locura. O sea, Sí, no, se mueve mucho, pero no es tan fácil, no es tan fácil. No, realmente no considero, o sea, tuve la oportunidad a lo mejor, quizás antes, no al final ya, en un momento que me ofrecieron irme a Barcelona, nos lo pagaban, o sea, no cobrábamos, pero sí nos pagaban todo el alojamiento y lo que era entrenar y jugar, Pero en ese momento dije que no, porque no me quería ir a Barcelona, dejarlo todo y irme sin un sueldo siquiera a Barcelona. Y bueno, a partir de ahí muchos compañeros que estaban conmigo en esa época sí lo consiguieron, yo en ese momento tomé mi decisión y pues no lo conseguí. Entonces a partir de ahí fue cuando miré a ver cuál era el abanico de posibilidades que podía ser. Sí tenía claro que me gustaría que fuera algo con el ordenador, porque es donde al final mi zona de confort y donde paso más tiempo cuando estoy en casa, me gusta estar en el ordenador, investigar, yo qué sé, estar en el ordenador. Y entonces el trading fue una de las cosas que eran puramente de ordenador y me empecé a informar y empecé por ahí. ¿Empezaste directo con trading o pasaste por como otras cosas como puede ser el dropshipping, por ejemplo? No, realmente no pasé por nada de eso, directamente fue, o sea, en ese momento de búsqueda justo coincidió que el trading era una de las cosas, no teníamos ni idea, y conocíamos a este chico que te digo que nos introdujo un poco en el tema y directamente fue eso. ¿Vale? Y cuando aprendiste, ¿cuál fue tu acercamiento al aprendizaje? O sea, ¿cómo? ¿Tú sabías que necesitabas un curso? ¿Tuviste una mentoría con gente en directo? ¿Tuviste algo de eso? Realmente no, cursos grabados más bien, no mentoría en directo, que era lo que más se ofertaba en la época. O sea, estoy hablando ya de hace
5 años y medio por lo menos que yo empecé a formarme. De que empezamos a luego de que ves que te tienes que formar a que encuentras algo, también hay un tiempo que pasó. Pero sí, realmente casi todo lo que había en el momento era pregrabado, básicamente. ¿Quemaste muchas cuentas? Quemar no, pero por ejemplo, bueno, yo vengo de familia humilde. En el momento cuando yo ya creí que más o menos estaba en la rentabilidad, fue cuando yo dije, voy a abrir una cuenta, y en ese momento invertí 2.000 euros, que no era una cantidad pequeña para lo que yo había tenido hasta ese momento. O sea, una persona que su único trabajo había sido el tema de los videojuegos, y tampoco estaba cobrando cuantías muy altas, ¿vale? Y sí es verdad que me acuerdo que empecé bien, empecé con a lo mejor entre un 5 y un 10% de rentabilidad, no me acuerdo exactamente, hasta que un día, lo que siempre pasa, no tienes psicología, no eres capaz de adaptarte al mercado porque no tienes experiencia previa realmente. Y me acuerdo, empecé una operación, la perdí con el porcentaje que era, quise recuperar, metí más lotaje en el oro. No entendía ni cómo funcionaba el oro en ese momento y perdí pues casi 1.000 pavos en ese momento. En ese momento dejé de operar esa cuenta, lo retiré todo asustado y me metí en demo por meses, ¿eh? Me metí en demo otra vez por meses. Bueno, eso yo creo que es algo que queda claro con todos los Orion Room que hemos tenido, es que intentar vengarte del mercado es la peor idea, es lo mejor para perder todo. Si no, que lo pregunten a Antonio de DAX, porque él sí que perdió mucho con eso. Vale, perdiste esos 2.000 euros, pero no existían las cuentas de fondeo en ese momento. No, que yo recuerde no estaba. Y además yo me acuerdo todavía que luego cuando sí ya me informé de que ya habían empezado, cuando por lo menos me llegó a mí, todavía estuve, yo creo que un año, pensando yo en mi mente que eso era un negocio que vaya a caer yo en el scam este, ¿sabes? Estaba pensando, yo digo, la estafa esta no va a salir por ningún lado. Luego cuando ya lleva un tiempo y ya ves que hay gente que va cobrando del tema, cercana incluso, que lo prueba y que cobra, y dices, ok, vale. Pero yo me acuerdo que fui muy escéptico durante bastante tiempo acerca de esto, ¿eh? Eso también fue algo que me pasó a mí, lo único que yo me quité la duda directamente, porque claro, yo me metí en el trading porque caí en dos estafas, que caí en Nimbus y en Arbistar, donde perdí todos mis Bitcoin y todos mis Ethereum. Y decidí pues intentar gestionar mi capital yo mismo, me metí en el curso de trading, pero claro, cuando vi eso, yo ya venía con la idea de si es demasiado bonito, tiene que ser mentira. Entonces me puse a buscar en internet y rebusqué y bueno, me di cuenta que mentira no era, que se podía ganar dinero con eso y ahí fue cuando empecé a aprovecharlo, lo cual pues agradezco haber empezado también en ese momento porque para mí es lo mejor que le ha pasado al trading después de internet, obviamente. No, y para mí también, o sea, a día de hoy para mí, o sea, las cuentas de fondos son la principal salida de cualquier persona que se quiera dedicar a esto. Lo que pasa es que claro, en el momento de que empezó ese negocio realmente, porque es que era algo que no existía, de que lo sacan, a que lo prueban, a que pasa un tiempo, porque igual cuántas estafas, por ejemplo, han funcionado durante 6 meses y luego desaparecen. No sé, gente que pues ese era básicamente mi miedo, que digo, incluso cuando paguen, si dentro de 3 meses se van, siguen ganando ellos y perdiendo el resto de personas usuarios. Ya. ¿Desde entonces has empezado a gestionar cuentas de fondeo? Sí. Luego, a partir de ese momento, sí. ¿Puedes decir qué capital estás gestionando? Sí, ahora mismo estoy aproximadamente en 300.000, un poquito por encima. Con alguna cuenta pequeñita por encima de 300.000. Y ahora vamos a hacer la pregunta buena. ¿Qué rentabilidad anual sueles tener? Rentabilidad anual, te diría que mensual es la que calculo yo en 3%, 3-4% al mes. En total te hace... 35% al año, 40% por ahí. Aproximadamente, sí. Una Hacienda que hagan el cálculo para entre esos 300.000. No, por favor, Hacienda no vean este vídeo, por favor. Vale, entre 30 y 40% al año. ¿Qué win rate sueles tener? Un win rate del 60% aproximadamente. 60% del win rate, que no está nada mal. Sí, te diría que hay meses que en torno más al 50, meses un poquito más hasta el 65, 70 incluso, depende. Hablando de eso, ¿operas todos los meses del año? Normalmente dejo de operar, fíjate, a segunda semana de diciembre y empiezo la segunda de enero, pero bueno, siempre depende. Si veo que igualmente después de la segunda de enero sigue sin haber volumen, simplemente espero a que empiece a entrar volumen en el mercado. De resto, todo el periodo que va de marzo, de febrero a diciembre, a mitad de diciembre, sí lo suelo operar. ¿Con qué ratio? ¿Qué ratio buscas? Normalmente un mínimo de que yo entro al trade a que empiezo a tocarlo, o sea, o es stop loss o es 1 a 2.
Vale. Si no llega a un 1 a 2, luego hay evidentemente más ratios y ya empiezo a manejar el trade dependiendo de la oportunidad que sea, pero mínimo de que yo entre a que yo toque, 1 a 2, mínimo. ¿Y operas igual todos los meses del año o hay meses en los que vas con un poco menos de riesgo, un poco más de riesgo? No, normalmente no hago diferenciación en cuanto a meses por oportunidades ni nada. Vale. Depende a veces de cuál sea la oportunidad, de si estoy manejando una cuenta u otra, entro con más lotaje o entro con menos, o sea, con más porcentaje de riesgo en este caso, o menos porcentaje de riesgo, dependiendo. ¿Y qué es lo que define si entras con más o menos por ciento de riesgo? A veces es un poco o subjetivo o dependiendo también de las noticias en este caso. Yo me fijo, yo soy una persona que hago análisis macroeconómico, Vale. no a nivel de estudio máximo ni nada, sino un poco entendimiento en general de cuándo son las noticias, qué noticia es y si la noticia es positiva o negativa, dependiendo de, uno, previsión y luego resultado. Analizando esas tres cosas, determino si hay días que son más probables que se produzcan X movimientos, horas que es más probable que se produzcan X movimientos o no, y a raíz de eso determino. Pero normalmente sí suelo respetar un 1% por operación. Eso son determinadas ocasiones que a lo mejor veo algún trade, me quiero montar, aun sabiendo que a lo mejor una oportunidad que tengo una noticia o lo que sea, no, por ejemplo, en FP, IPC y tasas de interés ni opero, digo noticias de a lo mejor carpeta roja, pero que no sean de tan importancia o que no traigan tanta volatilidad. Entonces normalmente en esas ocasiones sí arriesgo un 0,5 o entro en una cuenta en vez de en dos, dependiendo. Vale. Hablando del tema de que usas las noticias macroeconómicas, ¿cómo es tu operativa? ¿Qué tipo de trading haces tú? Yo hago trading basado en Smart Money Concepts, ¿no? O sea, con tema de order blocks, liquidez y todo, y fijándome básicamente en todo eso. Los setups que se me dan normalmente suelo entrar pues, son order blocks, son FVG que hayan dejado liquidez pendiente, ¿vale? Entonces siempre el trade es búsqueda de liquidez en X sitios, es decir, yo tengo un objetivo al cual le quiero el precio, para que el precio llegue a ese objetivo va a formar un setup, que es el esquema que te hacen mentalmente o que te enseñan dentro de los cursos para poder operar hasta ese punto. Si hasta ese punto me da un 1 a 2, porque son muchas condiciones, si hasta ese punto me da mínimo un 1 a 2, lo puedo operar, y luego eso en base a la hora que sea del día y teniendo en cuenta las noticias macroeconómicas. Es decir, si el setup se da a las 2 de la tarde y tengo una noticia de importancia, un IPP, a las 2:30, normalmente me suelo esperar y ese no lo tomo. Si se da después de la noticia, ese para mí es el que es bueno. Vale. Son muchas condiciones. ¿Cuántos trades a la semana sueles coger? Pues mira, la última semana que hice operativa realmente cogí dos trades. 2 trades en una Sí. semana. Bueno, a ver, no está mal, con un 60% de win rate al final, pues... Sí, la verdad que considero que con el paso del tiempo he ido siendo bastante más selectivo a la hora de tomar los trades, porque siento que a veces, o sobre todo en el pasado, forzaba, ¿no? Por el querer, pasa mucho y siempre lo digo en todas las formaciones, por el querer operar al principio, por el tener la necesidad de practicar, porque es algo muy mental. A mí me pasaba muchísimo, tengo que ir a operar para practicar y ganar experiencia. Esto te lleva, me voy a sentar todos los días delante de la gráfica a buscar un trade para practicar. Realmente sí está bien, pero a la vez no está bien, porque luego con el tiempo entiendes que está bien practicar, pero practicar cuando hay que practicar. Y en esa selectividad de trade creo que hay mucha gente que se queda atrás en el tema de la rentabilidad. Yo al principio buscaba entre 5 y 10 trades al día. Y después descubrí lo que era el backtesting y ya me cambió todo. Porque claro, el backtesting es maravilla. Puedes sobreoperar 2 años de trading, o sea, 2 años de gráficas y realmente lo estás haciendo mejor porque más operas, más estadísticas precisas tienes. Sí, ¿no? Y además con las plataformas que están saliendo ahora para hacer backtesting, la verdad que muchísimo mejor que antes. O sea, yo antes era o TradingView, Que era horrible. que era horrible, no ha mejorado mucho más. Bueno, sí, ahora puedes tener tu track record de backtesting, que es nuevo. ¿Ah, sí? Sí, mira. pero sigue pasando que si estás en diaria y vas a H4, bueno, si estás en H4 y vas a diaria, ves la vela entera. Entonces, pues bueno, haces trampa sin querer. Y el que usaba yo era Soft Forex, que era un plugin que metías dentro de MetaTrader 4 y realmente estaba bien para hacer backtesting, pero era bastante tedioso. O sea, por ejemplo, ponías tu análisis en una temporalidad y tenías que replicarlo en cada una de las temporalidades porque no se guardaba, era difícil. Vale. Ahora se supone que ha salido uno nuevo para MetaTrader 5 y también está Forex FX Replay, que Para mí FX Replay Que es la mejor para mí, sí, También totalmente. probé FX Test, Forex Test. Forex Tester también está, No me esa gustó nunca la nada, probé. más alto. Y sale una pasta, sale 300 euros o algo así. O sea, no
no es barato. Bueno, realmente FX Replay sale lo mismo al año, son $35 Sí, sí, al pero mes. en este caso la plataforma Sí, vale la pena. vale la pena. Si ya llegas a ganar $300 al año gracias a eso, pues ya es rentable. Vale, hemos hablado de tu operativa. Vamos a hablar ahora de temas un poco más delicados, Uy, sobre todo de temas de redes sociales, que es lo que te ha traído a ti al trading. la realidad es que sí. ¿Y qué tal ves todo ese panorama de...? A ver, a mí sinceramente, mira, yo a día de hoy considero que me he distanciado bastante en temas de salir en redes sociales, etcétera. En parte yo sé que me perjudica porque no me expongo tanto y cuando no te expones tanto no tienes tanta afluencia de gente. Pero en parte también es que como persona honesta en este caso que me considero, hay muchísima basura en redes sociales que envuelven al trading y me da muchísima pena porque es lo que vende, tristemente, pero realmente eso es lo que pienso, que hay muchísimo contenido malo, muchísimo contenido que lo único que buscan es el dinero ajeno y muchísimo contenido que no representa absolutamente nada de lo que yo para mí por lo menos considero como trading. Para mí trading es una profesión seria que no puedes practicar en cualquier sitio. Es que esto de que se vende, de que puedes hacer trading en cualquier sitio es lo más lejano de la realidad que yo vivo. Porque yo para hacer, sí, técnicamente sí, pero yo necesito un sitio tranquilo, un sitio que no me estén molestando, un sitio, un rollo, algo oficina o un rollo cueva, llámalo, para estar yo solo, en el cual no tenga pensamientos ajenos para poder estar concentrado, porque al final necesito concentración para lo que estoy haciendo. Yo sí que he estado viajando y he operado viajando, de hecho... ¿Pero consideras que es lo óptimo? No lo óptimo, a ver, depende del grado de concentración que puedes conseguir teniendo distracciones alrededor tuya. Pero yo me acuerdo de estar operando en el salón de casa de mi hermana y yo siempre viajo con dos ordenadores. Tengo un ordenador que es PC, que es Windows, y otro que es Mac. Los dos son Macs en sí, pero uno lo pasé a PC porque en el PC tengo este plugin que uso yo para calcular el riesgo, que se llama Position Size Calculator, que es totalmente gratis, pero lo único es que solo funciona en PC. Y entonces pues, yo me pongo con mis dos ordenadores, mis AirPods, y ya está. Y nadie me viene a molestar, saben que no me tienen que molestar en esas horas y operar no tuve ningún problema. Por eso yo creo que sí que se puede operar donde sea, pero lo que no veo realista es estar operando desde la playa y menos desde el móvil. O sea, primero desde la playa, ponte al sol con una claro, pantalla. lo mínimo que necesitas es un ordenador. Sí, sí. Por lo menos si el ordenador Claro, te lo llevas y estás en un sitio con tus cascos y sí. absento de lo que está pasando alrededor tuyo, vale. Pero esto de con el móvil ahí, que no ves ni la gráfica ni nada, venga, eso hombre, ¿de qué va que va? Eso sí, no, y además en el sol no ves nada con los reflejos en la pantalla. Entonces ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que una gran ventaja del trading es que también, pues viajando, puedes hacer trading, no hay problema. Volviendo al tema del marketing yo sinceramente pensaba que se había reducido mucho. Y bueno, fue la semana pasada, le preguntaba a mis alumnos a nuestros alumnos, tenemos una formación juntos, preguntaba a los alumnos si seguía ese marketing, pero yo pensaba que se había reducido ya. Y no, me dijeron que no, que sigue igual de fuerte. ¿No te das cuenta? Porque, por ejemplo, yo una de las cosas que hice en cierto punto de cuando ya llevaba, pues a lo mejor eso, 2 años o año y medio, fue cuando me di cuenta de que había mucha gente, porque eso te das cuenta al final, o sea, cuando ya ves cómo operan, cómo lo hacen de cara, lo que publican, durante a lo mejor un mes, no te das cuenta de la metodología, pero con una toma de datos de ver en 6 meses cómo lo hacen, ahí ya tú sí haces la de algo huele raro, siempre ganando, nunca perdiendo, solo muestro, yo qué sé, mi lifestyle, no explico mis trades, sino simplemente digo he entrado aquí, he salido aquí. Son muchas cosas que me hicieron darme cuenta de que, o filtrar simplemente, igual son rentables, igual no son rentables, no lo sé, me da igual, pero filtrar qué quiero, con qué quiero alimentar mi mente, con qué no quiero alimentar mi mente. A partir de ese momento yo hice la limpieza de todo lo de trading que seguía, de todo lifestyle, de todo tal, y me quedé con lo único que hacían era enseñar operaciones y el porqué. Vamos, me quedé de a lo mejor 50 cuentas que seguía de trading, me quedé con 15. Yo era un gran seguidor de los famosos Miami Boys, todo lo que es el Sensei, el FXRHG, el Lambo Raúl. De hecho, Lambo Raúl es el único que considero medianamente real. Luego habría que ver si es con las cantidades que él dice, pero medianamente real sí que lo veo.
Pero me di cuenta que a nivel psicológico me costaba muchísimo porque estaba siguiendo a esta gente y a lo mejor cuando tienes una mala semana, un mal mes y ves a esta gente que publica cantidades de locos, pues como que te hundes tú un poco más. Y ahí lo fui pues dejando de seguir, incluso silenciando, para que no me aparezcan más, y yo creo que por eso no me aparece tanto este marketing esperanzador de Lamborghini. Exacto, Ferrari, que no es que haya dejado de existir, sino simplemente yo en mi momento lo que hice fue limpieza, filtro de lo que yo quería alimentar mi mente. Y se lo recomiendo que la hagan a todo el mundo, ¿eh? O sea, llega un punto que tienes que diferenciar entre qué es lo que quieres, que lo que quieres es el lifestyle, evidentemente, ganar dinero, estar en esa posición, a qué te va a llevar a conseguir a donde tú quieres llegar. A mí que me está enseñando un coche todos los días no me lleva a ningún sitio. O sea, eso no hay nada que me pueda decir otra cosa. Ni que me estés enseñando tus ganancias de 50.000 euros o etcétera. Eso a mí no me lleva a ningún sitio. A mí lo único que me puede llevar a tu punto es que me enseñes cómo se hace. Entonces, si tú a mí no me estás compartiendo ese contenido, yo digo que tengo por qué seguir, no tienes nada que aportarme. Volando Raúl, para su defensa, yo estuve en su formación y es cierto que sí que enseña. Sí que hace cosas en directo y te explica las entradas y están bastante bien. O sea que, bueno, eso no tiene nada que ver con... Mientras que hagan eso y que trabajen con, por lo menos, su comunidad y que aporten realmente de esa manera, por mí, perfecto. Eso no tiene nada que ver con que su marketing, no estoy de acuerdo con el marketing que tiene, porque, bueno, al final, pues, llegar a tener los coches que tiene necesita de mucho más que de un par de años haciendo trading. No es nada fácil, es mucho trabajo. Y te hablé de la parte psicológica que a mí me costaba. ¿Tú cómo llevas la psicología en el trading? Hombre, ahora puedo considerar que ahora infinitas veces mejor que cuando empecé. O sea, para mí puedo decir que la psicología fue una de las principales barreras que yo tuve, sumado al mal aprendizaje o a la mala enseñanza que tuve al principio. Las dos cosas se me juntaron. El hecho de tener errores por lo que me habían enseñado y yo atribuirlos a mi psicología o al revés, fue algo que a mí me costó mucho suprimir. Tuve que eliminar los errores, tuve que trabajar en mí mismo para entender de dónde venían los errores, si eran de que yo estaba ejecutando mal. Porque claro, por ejemplo, a mí me enseñaron, uno de los mentores que tuve, que determinadas ocasiones había operaciones que yo tenía que cerrar a la mitad del stop loss. Aquí entraba un factor hipersubjetivo, que es cómo me estoy sintiendo yo con este trade, evidentemente, ¿sabes? O sea, que si estaba el stop, o sea, si estabas en droga... Sí, dependiendo momentos, él defendía que cuando ya ves que un trade se te va a ir a stop loss, lo cierras a mitad. ¿Vale? ¿Y cómo defines si iba a darse la vuelta o no? Pues en su momento... realmente es que no había un porqué, sino había... Él lo hacía, además operaba en directo, lo hacía de forma subjetiva. Pero entonces, ¿por qué ponía los stops? ¿Por estructura o porque...? No, el stop loss era de aproximadamente casi siempre 10 pips. Vale, sin mirar la estructura ni Sí, nada. Normalmente casi siempre era 10 pips. Vale, entonces si se da la vuelta y estaba... Si cuadrabas estructura, evidentemente por un pip de diferencia o dos, lo cuadrabas con estructura, si no, no. Vale. Entonces, ese fue el primer curso que hice. Me enseñaron de primeras que los stops pueden ser modificados. Pues tú imagínate, tremendo drama. Yo pensando que, claro, porque ahí jugabas con el riesgo-beneficio y lo que él te vendía era que así controlas las pérdidas, en vez de vas a perder un 1%, pierdes un 0,5%, y ahí jugaba con eso. Esa era la manera que te lo vendía, que en su momento yo, sin experiencia, te lo vendía bien, ¿sabes? O sea, me lo defendía bien, con temas de ratio riesgo-beneficio, etc. Y bueno, empecé a practicar eso, vi que no, luego empecé a ver otra metodología y quise practicar con ello. Bueno, para yo aguantar un stop loss era fatal mentalmente. Claro, entonces te perjudicó lo primero con lo segundo que aprendiste. Efectivamente, en el momento que yo empecé a aprender otro tipo de metodología, porque esa nunca me funcionó realmente, me tuve que adaptar a que los stop loss van donde van por X motivo. Claro, realmente pones el stop normalmente porque... Y es súper simple que te lo digan así, pero claro. Imagínate que te enseñan de una manera y luego te dicen que eso no, que lo otro. Me costaba muchísimo. Me entraba ansiedad, había veces que tocaba y luego se iba en positivo, lo pasaba mal. Psicológicamente me costó bastante. ¿Y qué hiciste para mejorar esa psicología? Una de las primeras medidas radicales que tomé fue, llegado a un punto que me di cuenta que no podía seguir así, evidentemente, tomaba el trade y me levantaba. Tomaba el trade, ponía stop loss, take profit y me levantaba del ordenador y no miraba absolutamente nada. Me iba por ahí, me iba a mi habitación, me ponía un vídeo, hacía lo que sea y... Bueno, esa es una de las mejores formas realmente. Sí, o sea, de la manera de o aguantas o aguantas. Claro.
O sea, que vaya al stop o que vaya al take profit y listo. Exacto, y a partir de ahí ya fui cogiendo un poquito más de acostumbrarme, porque era acostumbrarme al final. Vale. Y ahora mismo, ¿tienes alguna una laguna en tu trading ahora mismo en el que estés trabajando? Realmente diría que lo último en lo que he estado trabajando es lo que te comenté antes, la selección de trades. En la selección de trades, sí. Estoy siendo mucho más metódico, o eso intento. Hay veces que evidentemente, como te digo, si veo que es una oportunidad que no es tan tal, le meto con un 0,5% y no pasa nada. Pero sí estoy trabajando mucho en la selección de trades, en operar los días justos, en el horario justo, y si son menos, son menos. Pero realmente me he dado cuenta que sé identificar muy bien, a lo mejor trades que se van a dar con un 1 a 3, un 1 a 4, incluso 4,5. Y llega un momento que me doy cuenta que digo, operar el día que no toca es convertir ese 1 a 3 o 1 a 4 en un 1 a 2. Vale. Bueno, entonces, exacto, lo estoy mirando de esa forma. Entonces digo, si yo sé muy bien identificar los buenos trades, lo único que tengo que tener es paciencia y esperar a que se den. Estoy trabajando en eso, básicamente. Bueno, es cuestión de psicología también, es paciencia. O sea, realmente es no tener el FOMO de querer entrar en todas las operaciones y saber esperar las que son las buenas. Exacto. Que idealmente, bueno, si haces un trade al mes y es ganador, pues... Ya eres rentable, claro. Ya eres rentable, y la mayoría no hacemos eso, es la realidad, la mayoría operamos más. Pero yo creo que es porque está esa ilusión detrás del trading de ver películas y creer que vas a coger 50 trades en un día y... Sí, ¿no? Y pensar a lo mejor que el trading es una actividad que te requiere operar todos los días y no estás acostumbrado porque tú quieres ser trader. Ser trader también es tomar una operación al mes. O sea, si coges una operación al mes que te da un 3% de rentabilidad, que lo cual es totalmente factible, vamos, es que te puedes dar con un canto en los dientes al final del año. Sería un 36% de rentabilidad. ¿Quién no querría eso? Evidentemente para pasar pruebas de fondeo ahora, porque claro, estamos todos capitalizándonos más y más con las cuentas de fondeo, pues no es tan factible. Pero si ya tienes capital para operar, pues nada impide simplemente seleccionar el buen trade de la semana, que eso no significa que no vaya a stop loss, porque estamos trabajando con probabilidades, pero sí que te lo puedes permitir, y yo creo que te da también una tranquilidad mental de... Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en cierta medida, porque esto lo he hablado ya con más compañeros de profesión, en que tú en el momento que ves las operaciones, hay algunas que sabes que son de mayor calidad que otras. Hay algunas que... Por X motivo, por temporalidad mayor, porque te coincide con, en vez de una zona 2 con otra, hay momentos que tú lo ves y sabes identificarlo. Entonces, si lo sabes, ese fue el momento que yo dije, si lo sabes, Cristian, ¿por qué no te pones a trabajar en solo esas? Claro. Sí, hay algunas que dicen... Hay otras que dicen, puede ser, pero ya hay esto que no sé, ya hay esto que no sé, y hay otras que dicen, es que si no la tomo soy tonto. A mí me pasa, pues estoy trabajando en tomar esas solo, en las que digo, es que si no entro aquí, no entro más. Claro. ¿Sabes? Que yo sé que digo, ¿es aquí o no es? Hay gente que tiene plan A, plan B, exacto, plan A+, pues exacto, concéntrate en ese plan A+, que es el más probable, y aunque tengas menos operaciones, realmente acabas teniendo muy a menudo más rentabilidad con esas menos operaciones. Sí, y también no solo hablo de rentabilidad, sino el tema del confort con lo que estás haciendo. Yo he encontrado bastante más confort entrando utilizando los setups de mayor calidad. O sea, estoy mucho más contento con la operación, me da mucho más igual si va a stop loss o a take profit, porque sé que la operación que estoy tomando está totalmente justificada. Si tú ya tomas una, me pasaba a mí también, que no tenía tanto sentido, o que tenía sentido pero tú ya sabías que no tenía todo el sentido que tenía que tener, ya vas con la psicología y con la cabeza pensando que dice, no sé si. Entonces, evidentemente... ¿Hay algún error que no repetirías? Que sabes que dirías, coño, si no hubiera hecho este error, hubiera llegado mucho antes. Te diría dos. Dos errores. Dos, sí, te diría dos. Uno, haber hecho 20.000 formaciones. Vale. 100%. O sea, incluso pienso que si hubiera hecho alguna y me hubiera centrado en ella, quizás hubiera alcanzado rentabilidad antes. Si me hubiera dedicado únicamente a practicar y a practicar y aplicar la que me habían enseñado, en vez de hacer 6-7 formaciones diferentes que no tenían nada que ver. Incluso con la que dices que te hacía recorrer. No, con esa, hubiera elegido otra. Si es con esa, yo creo que no hubiera alcanzado rentabilidad probablemente. Pero cualquiera de las otras yo creo que sí. Vale. Esas son una.
Y, y luego lo del stop loss también, la psicología con los stop loss. Yo tenía muchísimo, o sea, me enseñaron de primeras a mover los stop loss, a cortar antes de que tocara stop loss. Esa era una de mis principales errores cuando comencé, pero vamos, sin lugar a dudas. Mira, tú, no hay manera de sacar una estadística de lo que yo estaba haciendo, o sea, no hay manera. No hay manera de sacar ningún tipo de estadística cuando tú estás cortando los stop loss. Porque era subjetivo, sobre todo. Era completamente subjetivo. Era O sea, para puedo los tener técnicos. rentabilidad un mes que no es indicativo absolutamente nada de que yo esté haciendo bien las cosas. Claro. Porque claro, no tengo control alguno de cuando pierdo. O sea, igual operaciones que tocaba ganar, las cortaba en stop loss. por eso. Exacto. Eso pasa un poco también con pasar el stop loss a break-even demasiado temprano. Yo soy defensor de decir que se pasa el stop loss a break-even, sí, pero por estructura. O sea, cuando ya la estructura nos dice que podemos pasar el stop loss a break-even, no por tener un ratio. Yo al principio un error que hacía era mover el stop loss a break-even cuando tenía un ratio 1:1. También operaba en swing y ese ratio 1:1 podía tardar varios días en llegar. Pero claro, lo que vi muchas veces es que venía, me tocaba el stop loss, iba un pelín más arriba, pero nunca hubiera llegado al stop loss que tenía al principio, me quedaba en break-even y después iba hacia mi take profit. Entonces ahí me puse a pensar un poco más y dije, vale, pues si espero a que reteste la entrada y cuando vuelve a romper el siguiente bajo, ahí muevo el stop loss a break-even, pues me ahorraré todos estos break-evens. Es cierto que me comeré algún stop loss pues que simplemente es un reversal y ya está, pero me ahorraré muchos break-evens que al final tenían que ser ganadores y el ratio pues me venía a mi favor. Realmente era un problema psicológico, era joder, me llevo el 1:1, ahora si pierdo quedo mal porque tuve ese 1% en profit en flotante. Y ahí pues como que fue mejorando toda mi operativa. Por eso yo creo que es algo muy importante de no mover el stop loss al break-even demasiado temprano y acortarlo pues ya menos. Eso es interesante cómo lo haces tú, o sea, realmente cómo haces, o sea, porque claro, si yo entro en un impulso, retroceso, aquí te montas, luego haces un impulso y ya en este impulso te crea un bajo, pero el nuevo alto que tienes, o sea, tu entrada está por debajo de ese alto. Claro, pero es que tú Entonces, piensas ¿qué esperas? A que vuelva a subir la siguiente vez y vuelva a romperte el anterior bajo y ahí ya mueves a break-even. Yo opero en M5, M3, pero con el take profit de M30. Vale, bien. Entonces, claro, busco ratios bastante grandes, 1:4, 1:6, 1:8 a veces. Pues entonces si entro, me crea digamos que es una tendencia bajista, no sé por qué me gustan más las ventas. Entro porque me da un patrón de venta, o sea, me da mi venta, entro en venta, me crea un nuevo bajo, viene a retestear. El retesteo en general es hacia la entrada. Viene a retestear, cuando vuelve a romper el bajo, ahí muevo el stop loss a break-even. ¿Por qué? Pues porque si vuelve a mi break-even, significa que mi trade, habiendo entrado en la reentrada que me daba aquí, hubiera sido perdedor ya. Entonces, pues ahí ya estoy más tranquilo. Y vale, por estructura, mi stop loss está bien puesto, aunque esté en break-even, y ya que vaya a ser el take profit. Ahí sí que no paso el stop loss a profit, me da igual, no hago trading stops, que vaya a ser el take profit y listo. Que llegue, si llega bien, si no, pues nada, fue un trade en el que no he perdido, que ya, bueno, está bastante bien. Sí. Yo por estructura no lo hago porque, como te digo, es esperar demasiada estructura realmente. Si lo haces bien, o sea, me refiero, si cuando te crea un bajo realmente no lo puedes mover a break-even porque el alto que debes respetar todavía está por encima de tu entrada. Entonces realmente por eso no lo hago por estructura, lo que sí es lo que te digo, o sea, normalmente yo siempre me espero mínimo al 1-2, si no, no hay ni break-even, ni hay tocar, ni nada, es o stop loss o 1-2 mínimo. Y a partir de ahí ya yo valoro objetivamente si hay un punto de estructura líquido próximo, esperar a tomar ganancias ahí, y si el punto de estructura líquido está demasiado lejos, lo que hago es tomar ganancias en 1-2, poner break-even y esperar a ver si toca el take profit total. Vale. Ahora pasando a otro tema. Tú y yo tenemos una formación juntos que se llama Nova, pero has formado a mucha más gente que yo, pues llevas más tiempo que yo en esto. La verdad que sí. ¿Hay algo en común que veas en los traders que no llegan a ser rentables y en los traders que sí llegan a ser rentables antes? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Mira, la verdad que han pasado, te digo, que yo les haya dado clase por lo menos más de 1000 alumnos realmente. Y patrones comunes te diría que primero hay mucha gente que no pone el esfuerzo, siendo objetivo, a mi punto de ver, y se nota mucho con la gente que sí pone el esfuerzo. Hay gente que ha pasado y ha estado día tras día tras día compartiendo, interactuando, hablando, preguntando, literalmente todos los días durante meses, te hablo de 3 meses, 6 meses incluso, a año incluso.
Y yo sí he notado que ese porcentaje de personas, que no es tan alto, avanzan 100%. Estén en un punto de mayor rentabilidad o menos rentabilidad, avanzan muchísimo más que las personas que no se esfuerzan, que aparecen una vez en semana, una vez cada 2 semanas. Entonces, evidentemente, yo creo que el trading, al principio cuando se comienza, entras en un periodo emocional de he pagado, me voy a formar, voy a darlo todo, estoy en ese momento de más o menos euforia, adrenalina, de estar aprendiendo, y cuando se va esa adrenalina, las únicas personas que quedan son las que son constantes. Curiosamente, qué casualidad que esa constancia luego sean las personas que lo logran. Es que el trading va de constancia, yo creo, y creo que falta mucho, o en general falta mucha constancia a las personas que inician. Eso te diría de aspecto personal, mental, de actitud. Y luego a problemas ya técnicos, gráficos, te diría que uno de los principales problemas es el que te estaba comentando. Creo que mucha gente al principio cuando practica de una mala manera. Y a mí me gusta mucho incidir en este aspecto porque yo pasé por ahí y el querer practicar no significa que tengas que estar operando todos los días. Lo creo, pero vamos, hasta lo más profundo. Y realmente hacer backtesting, por ejemplo, creo que es una solución muchísimo más viable si tienes esa necesidad de querer practicar, estar practicando, no tanto hacer trading, porque al final, lo que te digo, me monto en una sesión, imagínate, soy beginner, llevo 5 meses, ya he hecho mi curso, ya he hecho un poco de análisis y estoy queriendo operar ahora, y me siento todos los días a las 2 de la tarde y empiezo con la sesión y digo, vale, tomo un trade, el trade se va a ganancia o pérdida, sigo porque quiero seguir practicando, tomo otro trade, cuando me he dado cuenta he hecho 4 trades en 2 horas. Esto para mí es completamente ilógico, o sea, es que no está bien, o sea, por lo menos la metodología que enseñamos o que enseño, no se contempla el tomar 4 trades en un día en 2 horas, porque al final si has arriesgado un 1% en todos, te has arriesgado a perder un 4%. Por lo tanto, si estamos hablando que las principales salidas que hay, y ni para las principales salidas que hay, que son las cuentas del fondeo, te permites perder un 4%. ¿Sería perder la cuenta? Sí, sería prácticamente perder la cuenta. Entonces, no creo que eso es uno de los mayores errores que se cometen. El estar analizando y querer analizar todo el día en vivo y querer operar a muerte, en vez de centrarte en cuándo debo operar, esperar bien las oportunidades, practicar mucho la disciplina de saber decir si he tomado una pérdida hoy me voy a ir ya. Eso cuesta mucho aprenderlo. Yeah. Eso cuesta mucho aprenderlo. Imagínate, se te da tu trade, nada más te sientas a los 10 minutos de que llevas mirando el gráfico y lo tomas y pierdes rápido. Claro, todavía te quedan 3 horas de sesión y por poder te puedes quedar a operar. Pero ahí está la dureza de saber decir, no, este era el trade que yo iba a tomar hoy, me empaco y me voy. Y sientes que no estás haciendo nada, no, es que lo difícil es hacer eso. Lo difícil es levantarte. Muchas veces el trabajo del trader es no hacer trading. O sea, de hecho, el 90% de las veces el trabajo del trader es saber no operar. En esto de la disciplina, yo creo que la gente que venimos del deporte es como algo que tenemos más inculcado desde siempre, porque claro, en el deporte si no tienes mucha disciplina nunca llegarás a nada, pero realmente es igual en todo. Y a mí cuando me preguntan pues un consejo para llegar a ser rentable más rápido, que es algo que tienes que hacer para llegar a ser rentable, suelo decir la constancia, y muchas veces me dicen no, pero la constancia no. Y últimamente me he dado cuenta que mucho es la autocrítica, lo he dicho muchas veces aquí, la autocrítica. Y un consejo que puedo dar para tener autocrítica es escribir, o sea, escribir cómo te sientes, escribir lo que ha pasado, y así después poder reanalizarlo y pues así poder mejorar. Porque claro, entonces si te haces una autocrítica mental, pues realmente a los 10 minutos ya te has olvidado. Mientras que si lo escribes siempre se te queda mucho más. Bueno, yendo fuera del tema del trading, ya de gestión de capital, pero gestión de capital fuera del trading. ¿Cómo lo llevas? ¿Tú crees que la gente tiene educación financiera como para gestionar capital? Pues que llegue del trading, porque está muy bien tener dinero que te entra del trading. Eso es algo que a mí me ha pasado y se me complicó mucho al principio. Claro, te entran unas cantidades de dinero, si lo haces bien y si llegas a estar fondeado y tal, que bueno, es muy fácil que se te vaya en la cabeza. Y yo no tenía tanta educación financiera como para saber gestionar ese capital. ¿Tú cómo lo llevas? Yo, mira, pues la verdad es que, como te dije, vengo de familia humilde y no solo es que me cueste
el hecho de gestionarlo a posteriori, sino que me costó adaptarme a esas cantidades a priori. O sea, yo, claro, partiendo de cuando empecé ni siquiera existían las cuentas de fondeo. Como te dije, me fondeé mi primera cuenta con 2.000 euros. O sea, realmente estaba arriesgando cantidades de 20 euros cuando empecé, incluso 1 o 2 euros, o sea, muy, muy poco. Entonces, pasar de eso, viniendo de una familia en la que, bueno, yo normalmente siempre he sido bastante ahorrador, siempre he sido bastante tacaño, por así decirlo, y soy una persona que mira mucho sus cuentas, mira mucho dónde gasto, donde no considero que sea necesario, no gasto, aun pudiendo hacerlo. Entonces, eso todo son barreras mentales en cierta medida, ¿no? Son barreras mentales en cierta medida, considero, que me requirió de un cierto tiempo acostumbrarte a manejar o a arriesgar por operación, por mucho que sea en demo, pues 500, 300, 1.000 euros, 2.000 euros, bueno, pues prácticamente lo que se gana en un mes, ¿no? De media en tu país donde resides, lo estás arriesgando en una sola operación. Luego, evidentemente, ya te haces tu idea de que eso simplemente es un porcentaje, de que sin riesgo no hay ganancia también, de que si quieres ganar tanto tienes que arriesgar. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, bueno, fue un trabajo conmigo mismo y luego, a la hora de decirte ya y hablando de ganancias, considero que no hay ningún tipo de educación financiera. O sea, el 99% de la población, por lo menos hablando de la población española, no está diseñada para ganar o esas cantidades, o por lo menos para aprender a gestionarlas a priori. Luego, evidentemente, cuando ya estás ahí, no te queda otra que aprender, que informarte cómo lo puedes hacer, cuáles son los mejores métodos, pero evidentemente no creo que haya una educación financiera previa a me he visto con esto o ya es a todo lo pasado realmente. Cuando ya tienes el problema, bendito problema, vamos a ver cómo lo gestionamos, pero no creo que haya una educación financiera eficiente. Sí, yo de hecho creo que si algo falta en la educación es educación financiera, pero ya no solo saber qué hacer con el capital, porque al final es un poco subjetivo y hay gente, por ejemplo, se suele decir que la peor compra es un coche nuevo, pero bueno, a lo mejor estás en la posición de poder comprar un coche nuevo y tampoco está mal, pero nada más hacer la declaración de la renta, o sea, es muy complicado si no sabes, y yo creo que es algo que debería haber, aunque sea en el instituto, porque es algo básico y necesario para la vida. ¿No? Hay otras cosas que no son tan necesarias y se enseñan. Pero nos estamos desviando un poco del trading ahora. No, pero el simple hecho de retirar capital, imagínate que lo quieres hacer, de retirarte una cuenta de fondeo con la cual previamente tienes que haber firmado una vez que pasas ese acuerdo, tampoco tienes educación ninguna para saber, puedes leer el contrato, pero no tienes educación tampoco para recibir ese contrato. Ponle que lo firmas, ponle que has ganado 10.000 euros y ponle que lo quieres retirar, en este caso, a tu cuenta. Quizás no te llegue nunca ese dinero hasta que te llame el banco, te pida X papeles y te diga de dónde viene este dinero. Tú no tienes ni idea de qué decirle. Entonces también te falta el simple hecho de poder cobrar de una actividad que estás realizando para el extranjero con la que has firmado un acuerdo que a lo mejor tienes idea de cómo va, pero no sabes al 100% cómo va ese contrato. También te falta ese conocimiento. Tienes que ir a una asesoría o tienes que ir a un abogado que te verifique que todo lo que estás haciendo está dentro de la legalidad. Entonces, ni eso puedes hacer. Sí, yo creo que estaría bien que se enseñe un poco. Hablando de dinero, ¿tú dirías que eres más feliz ahora que tienes más dinero que antes? En cierta parte me puedo permitir cosas que antes no me permitía, pero feliz, yo creo que sí, soy una persona bastante feliz siempre, la verdad. Sí, yo con más o con menos, la verdad que siempre he sido bastante feliz. No he considerado que haya falta de felicidad por carencias o porque haya habido más en casa o menos en casa o haya podido comprarme el iPhone o no podérmelo comprar. Los que al final han estado ahí siguen ahí y creo que siempre seguirán ahí. Para mí es lo que vale. Los momentos de felicidad con mis amigos, con mi familia, siguen siendo los mismos que eran y seguirán siendo los mismos que son. O sea que para mí felicidad, bueno, hay épocas mejores y épocas peores evidentemente a nivel personal, pero feliz me considero una persona feliz siempre. Yo creo que el dinero, esta pregunta la hago siempre y nunca la contesto yo, entonces esta vez voy a aprovechar un poco. Yo creo que el dinero, a ver, depende, para mí si no eres capaz de ser feliz sin dinero, tampoco lo serás con. Pero es cierto que el dinero te puede dar acceso a cosas que te vuelven feliz. Entonces si eres un fanático de coches, por ejemplo, pues sin dinero, complicado. Con dinero, mucho más fácil y mucho más accesible. Que eso son como cosas de las que
sí que puede traerte la felicidad el dinero. Después cuando tienes el coche y lo has usado 50 veces te das cuenta que tampoco era para tanto. Entonces no te da la felicidad, al final es hype. Es vacío, es como una felicidad vacía. Entonces yo siempre digo que si no soy feliz, si no soy capaz de ser feliz sin dinero, tampoco lo seré con. ¿Vale? Vamos a ir terminando. ¿Qué objetivos tienes tú para, pues mira, estamos a punto de pasar a 2024? ¿Cuáles serían, venga, 3 objetivos que tengas en 2024? Objetivo número 1, que no lo conseguí el año pasado, es fondeo 1 million. Mínimo, 1 million, sí. Hay que ir a por el millón, ya te me adelantaste, lo tengo que coger ahí. Ese sería un buen objetivo. Un segundo objetivo a nivel personal sería seguir siendo feliz y aportar todo lo que esté en mi mano a todas las personas, que siempre me lo pongo como objetivo todos los años, aportar todo lo que esté en mi mano a todas las personas que pasen por mi lado. Siempre que vengan de buena gana, por supuesto, pero siempre me lo pongo como algo que me gusta recordarme en mente para, bueno, no soy una persona que vaya mucho en modo automático, sino me gusta mucho que las personas que pasan por mi vida, en cierta manera, dejarles algo positivo, si se puede. Pues este sería el número 2 y como número 3 la verdad que me dejas en duda, Bueno, antes me hablabas de ponerte bien físicamente, ponerte cacha. Ese sería un número 3 seguro, volver a... porque la verdad es que, chicos, me he abandonado un poquito, no estamos haciendo tanto deporte como antes, yo era hiper fanático del deporte, 10 años seguidos sin parar, y bueno, pues con las comodidades de la vida ha venido comodidad también en el aspecto físico y sí, no, totalmente. Sí, Sí, bueno, sí. ahora que me lo recuerdas, que lo estábamos hablando antes, sí, tengo que ponerme ya serio, porque al final la disciplina se tiene que reflejar en todos los aspectos y considero que en ese aspecto se me ha ido un poco... También después de tantos años de esfuerzo, tanto como para aprender a hacer unas cosas como para también mejorar físicamente, en el momento en el que consigues llegar a cierto nivel, te relajas un poco a modo de premio mental después de tanto esfuerzo y sí es verdad que eso fue lo que me ha llevado a dejarme un poquito, pero hay que retomar ya. Entonces serás de los que el 2 de enero esté en el gimnasio cuando No, estoy en el gimnasio esta semana ya. Ah, ya esta semana. Sí, Bueno, esto mejor. de empezar cuando el día 1, esto aquí no se lleva, chicos. ¿No vas a esperar al lunes entonces? No voy a esperar al lunes. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, Cristian. Has compartido mucho valor. Nada, dale, parece mentira. Las gracias son mías y siempre es un placer compartir tiempo contigo. Espero que le sirva de aporte de valor a muchísima gente. Bueno, señores, ya toca despedirnos. Recordad que en los comentarios podéis dejar a quién os gustaría que traigamos aquí, suscribiros al canal para muchos más podcasts como este y darle un like a este podcast pues para que lo vea mucha más gente. Bueno, señores, muchas gracias y hasta la próxima.